Bueno, pues de nuevo aquí y en el día de ayer nos habíamos quedado en, yo no sé si ya llegué a decir que después de Carlos X pusieron había varias opciones, seguir con la monarquía no sé si es Felipe de Orleans, otra era, sí, Luis Felipe de Orleans, otra era la República con Lafayette, que el mismo Lafayette declinó a favor de Orleans, y la borbónica, la napoleónica, que no ofrecía, no inquietaba, puesto que el heredero estaba en Austria y era todavía bastante joven. Quise decir que Carlos X, cuando lo leí, dije ultra revolucionario, no, es todo lo contrario, ultra reaccionario. Sí, y se enemista con la burguesía, puesto que empieza otra vez a tratar bien a la nobleza, a quererlo darle buenas indemnizaciones a lo que habían expropiado en la Revolución Francesa, y también a dar privilegio al clero, y por tanto esto es lo que va a generar la Revolución de 1830. ¿No? Las políticas conservadoras. Y luego dije, luego cuando el mapa que estuve, cuando estaba, el mapa lo he puesto por ahí, cuando estaba diciendo el Imperio Austriaco, austrohúngaro, que está también la actual Bulgaria, Hungría, gran parte de Rumanía estaba ahí, y no dije Austria, lógicamente está también Austria. Bueno, hablé de la carta de los 221, tanto esto me lo saltaré, que fue una carta de los 221 diputados intentando reprobar a Polignac, que era el ministro de Carlos X. Luego que hubo censura de prensa, suspendió las cámaras, la convocatoria de nuevas elecciones en las que la clase media quedaba excluida, 4.000 barricadas con viva la República y a Napoleón, que había ya por París. Pues Carlos X abdicó el 2 de agosto y parte al exilio. Entonces deja a Luis Felipe de Orleans. Como rey de los franceses, indicando que el poder emanaba del pueblo. Por tanto, la revolución de julio de 1830 no representa una ruptura del régimen, sino que se va a seguir con la monarquía. Este Luis Felipe, llamado también monarquía de Julio, va a ser más laico, liberal, burgués que sus antecesores. Va también a adoptar la bandera tricolor revolucionaria. Redujo la cantidad de impuestos que debían pagarse para poder sufragar, o sea que como dije antes, que el sufragio era censitario, o sea que estaba limitado por los que pagaban desde una cierta cantidad de impuestos, pues entonces la bajó, para que pudiesen votar más clase proletariada. Aquí, por estos tiempos, va a ser también el inicio de la industrialización de Francia. Siguió los pasos del Reino Unido. La gran burguesía
y la aristocracia tradicional podían votar, entonces aquí van a aparecer ya los partidos políticos, los conservadores de la antigua nobleza y los liberales, representantes del mundo de los negocios. Convergían en la conservación del régimen, o sea, que se podían pelear todo lo que tú quisieras, pero a los dos les convenía seguir con el régimen que había. No, eso pasó también, pasa en España también. Pasará. Bueno, la revolución industrial, nueva clase social, que es el proletariado, que es presa de la miseria. Aparecieron las teorías socialistas, ¿no?, de Louis Blanc y Pierre-José Proudhon. Hay un nuevo apogeo de la colonización francesa, sobre todo Francia se va a dedicar a África, ¿no?, la conquista de Argelia y progresivamente el resto de África. En 1842 Francia se lanza a la Costa de Marfil. Hubo también unos pequeños disturbios, una rebelión en junio de 1832 que cobra 800 muertos. Luego también sale a relucir la corrupción unida a las malas cosechas. Esto va a experimentar una crisis económica profunda a partir de 1846. Que va a desembocar en la Revolución de 1848, que esta va a ser casi a nivel europeo, que en España no llegó. España estaba Narváez y que estaba Isabel II, pero que el presidente de gobierno era Narváez, y que era el espadón de Loja, y este gobernaba con mano dura. Hubo un intento, un pequeño intento ahí, a lo mejor, de algunos otros generales más medio democráticos. No sé si Espartero, aunque creo que Espartero había sido ya antes. Espartero estaba en el exilio, ¿sí? Lo quitó Narváez. Vale. Por tanto, en el 48, la amenaza hacia el rey, las medidas cada vez más autoritarias, las reuniones políticas se prohibieron. Esto provocó manifestaciones, demanda de la destitución del rey y de su primer ministro Guizot. Curiosamente no se prohibieron los banquetes. Entonces empezaron a hacer las reuniones políticas como si fuera un banquete de una boda, pero al final era una reunión política, claro, hasta que se dieron cuenta y ya empezaron a prohibir y a reprimir también. La tropa del ejército real disparó contra manifestantes, 52 muertos. Esto desencadenó una rebelión, barricada, incendio. Luis Felipe se negó a utilizar la fuerza, abdicó en favor de su pequeño nieto Felipe de Orleans. Y Luis Felipe escapó hacia el Reino Unido. La madre de Felipe, Elena, acudió al Palacio Borbón, sede de los diputados, para investir a su hijo. Los diputados, en su mayoría, parecían proclives a la continuación de la monarquía, pero los revolucionarios republicanos, que habían aprendido de su fracaso de 1830, invadieron el palacio y exigieron un gobierno provisional republicano. Claro, yo había dicho antes que era el último rey. Ese mismo día se estableció un gobierno provisional con el poeta Alphonse Lamartine. Proclamó la Segunda República Francesa, que va a ratificar también la bandera tricolor. Y bueno, en la Revolución del 48
una serie de revoluciones liberales en Europa llamada la Primavera de los Pueblos, que terminó terminó con bastantes regímenes absolutistas. La Segunda República Francesa, del 23 de abril del 48, hay unas elecciones a la Asamblea Nacional, llegan republicanos moderados, de radicales y socialistas. La República Social y Democrática. Se establece el sufragio universal masculino y se crea el decreto de abolición de la esclavitud. O sea, hay dos logros. Se ve que todavía existía la esclavitud. Yo creo que en España la quitó Isabel II, ¿no? Perdón, Isabel II, Isabel la Católica, en 1500. Bueno, pero claro, sin embargo, tú ves todo el tema de Bolívar y todo eso, y hasta 1800 y pico, que no se independizan las colonias de ultramar, allí seguía habiendo esclavos. O sea que bueno, en Argentina vimos que con el segundo triunvirato, cuando llegó José de San Martín, pero claro, fue en 1814, 1816, eliminan también la esclavitud. Pero bueno, no sé. Argelia dejó de ser una colonia para ser parte integral de Francia desde 1848. El derecho al trabajo, la jornada laboral de 10 horas en París y 11 horas en las provincias. Empezaron los talleres nacionales concebidos para dar trabajo a los parisinos afectados por la crisis económica. En el plano internacional, miembros del gobierno, erigidos en continuadores de la Revolución de 1789, apoyaban la intervención a favor de otras revoluciones en Europa. Pero Lamartine, jefe de la diplomacia, prefirió la prudencia. Hay elecciones generales, las primeras con sufragio universal masculino. Y hay un giro a la derecha, sale una república conservadora. Con Alexis Tocqueville. Hay una constitución en noviembre del 48. En diciembre del 48, el primer presidente de la República Francesa es elegido Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. O sea, elegido. Enviaron tropas a Roma para mantener al Papa en los estados pontificios, amenazados por los revolucionarios republicanos italianos. ¿No? ¿Acordáis cuando vimos que se estaba allí con el Resurgimiento en Italia? Pues la Segunda República ayuda al Papa, votan la ley Fallou, que colocó la enseñanza bajo el control de la Iglesia Católica. Ante la negativa de la Asamblea a modificar la Constitución para su reelección inmediata, lo que siempre tratan todos, Luis Napoleón preparó un golpe de Estado, el 2 de diciembre de 1851. Y el 7 de noviembre del 52 hay un nuevo plebiscito que puso fin a la Segunda República e instauró el Segundo Imperio francés, Napoleón III de Francia, sobrino de Napoleón I, ¿no? Después del golpe de Estado, pues ejerció el poder ejecutivo auxiliado por sus ministros. El legislativo se repartió en 3 cámaras, Consejo de Estado designado por el emperador, proyectos de ley, un Senado, senadores vitalicios nombrados, como no, por Napoleón, y un Congreso elegido por sufragio universal masculino, pero sin iniciativa legal.
O sea que se cargó 60 años de un plumazo y tropecientos guillotinados. O sea que ese esfuerzo de todos los guillotinados y de 60 años se lo carga. Bueno, la libertad de prensa fue eliminada, los opositores fueron perseguidos. Sin embargo, se logró una estabilidad política gracias a una buena coyuntura económica, ¿no? A el famoso refrán dame pan y dime tonto. Bueno, en 1860 Napoleón III había perdido una parte del apoyo de los católicos al ayudar al rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, a realizar la unificación italiana, lo que le iba en contra de los intereses del Papa. Eso digo yo, si hace poco había ayudado al Papa en el 40 y tantos, pero bueno, luego se cambia. La firma de un tratado de libre comercio con Reino Unido, la primera potencia industrial del mundo, descontento en los industriales franceses que temían la competencia de los productos italianos. Nuevo apoyo en los liberales. Entonces Napoleón pues, va a buscar nuevos apoyos en los liberales y en clases populares. Hay ya derecho a la huelga, que fue concedido en el 1864. El Segundo Imperio evolucionó poco a poco hacia un régimen parlamentario, en el que los ministros eran responsables ante el Parlamento. Esto fue apoyado masivamente por un plebiscito en mayo de 1870. El Segundo Imperio parecía consolidado en bases democráticas más sólidas cuando estalló la guerra contra Prusia. Claro, digo esto, claro, la franco-prusiana del 70, ¿no? Por el detonante de la vacante que había propuesto nuestro general Prim para la vacante al reino de España. Claro. Qué putada, tío. Bueno. Dice, el despegue industrial de Francia ocurrió durante el Segundo Imperio. Se liberalizó el crédito y se facilitó la creación de sociedades anónimas. Napoleón III hizo del sistema ferroviario una prioridad. En 1870, excelente red de ferrocarriles con París, buenas carreteras, canales y puertos. Para contener el expansionismo ruso participó con el Reino Unido en la Guerra de Crimea, 1853-1856. Esto es antes. Admirador de Italia, Napoleón III apoyó la unificación de esta y prestó ayuda al rey Víctor Manuel II de Cerdeña en una campaña para expulsar a Austria de Lombardía, ¿no? Del norte de Italia. A cambio, Francia recibió del reino de Cerdeña el ducado de Saboya y el condado de Niza. Claro, Niza sí anexó en el Tratado de Turín, pero Saboya lo debió devolver porque, claro, Saboya es italiano. O con la guerra franco-prusiana, porque luego Amadeo de Saboya es italiano y viene en el 71 o en el 70, sí, la Primera República es que dura todo tan poquillo, sí, en el 70 por ahí. Bueno, Francia emprendió expediciones hacia Francia y Asia. La conquista del Senegal y el canal de Suez. La intervención francesa en México, en el 61 al 67, apoyó la creación del Imperio Mexicano. Esto México lo tengo pendiente. Lo que pasa que ahí es un estado cliente de Francia, conservador y católico, que en teoría serviría de contrapeso a la influencia estadounidense en Latinoamérica.
Sin embargo, la aventura mexicana resultaría un fracaso. Y me parece a mí que no hablo aquí de la guerra franco-prusiana. Bueno, como ya queda poco, pues si no, me sacaré unos apuntes para verla así un poco por encima. Mañana. Napoleón III se mostró neutral en los conflictos entre Prusia y Austria por el dominio de los estados alemanes. No aquello de estados alemanes que antes fue la Confederación del Rin cuando lo anexionó Napoleón. A cambio de su neutralidad, el emperador reclamó el apoyo prusiano a reclamaciones territoriales en Luxemburgo y Bélgica, pero Bismarck, canciller prusiano, la rechazó. Tras la guerra austro-prusiana en 1866, claro que todavía no ha llegado, Prusia incrementó su poder en Europa y rivalizó con Francia. Claro que Prusia, al ir agregándose reinos alemanes, estados alemanes, pues se va a hacer una potencia. La posible candidatura del príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, miembro de la familia real prusiana, al trono de España, terminó por deteriorar las relaciones entre ambas potencias y la guerra franco-prusiana estalló en 1870, mientras que el nacionalismo alemán unió a los estados alemanes, a excepción de Austria, contra Francia. Esta no pudo concretar ninguna alianza. Napoleón III capituló el 2 de septiembre de 1870. Claro, aquí acaba Napoleón III y acaba el Segundo Imperio francés. Claro, por eso hay una tercera república, bueno, una cuarta y una quinta, pero... Claro. Napoleón III capituló 2 de septiembre de 1870, o sea que, como ya dije en muchas ocasiones, la Primera Guerra Mundial es que venía ya de aquí, porque aquí gana, por primera vez gana Alemania, y entonces se va a quedar con Lorena y Alsacia, y en la Primera Guerra Mundial se la va a recuperar Alemania, Francia, pero es que en la segunda la vuelve a recuperar Alemania, y con los aliados se la vuelven a dar a Francia, y ya llevan ya del 45 pues en Francia. Napoleón III, 2 de septiembre de 1870, en Sedan, junto con una tropa de entre 70.000 y 100.000 soldados. Al conocerse ese evento, el 4 de septiembre se proclamó la República en Lyon y París, que es la Tercera República. La República se proclamó el 2 de septiembre de 1870 en plena guerra contra Prusia. Vale, o sea que no había acabado la guerra cuando se proclama la República. Mientras París era asediada, se creó un gobierno de defensa nacional y se distribuyeron armas entre los ciudadanos parisinos. En enero del 71 el gobierno firmó el armisticio. En medio de la ocupación prusiana se desarrollaron las elecciones que dieron la mayoría a los monárquicos. La nueva asamblea instalada en Versalles firmó un tratado de paz en el que cedía Alsacia y Lorena a Alemania y se comprometió a pagar una fuerte indemnización. Adolphe Thiers, antiguo primer ministro de la monarquía de Julio, fue elegido jefe del poder ejecutivo mientras se decidía la forma de gobierno del país. Luego hay aquí una cosilla rara: la Comuna de París, los parisinos habían resistido y padecido el duro asedio prusiano, que inició funciones el 26 de marzo de 1871 con el nombre de la Comuna de París. Porque se declararon un consejo municipal y una rebelión.
Pero bueno, esto lo tengo que explicar mejor. Bueno, pues total, quedan 5 segundos. Pues nada, hasta mañana. Ya miraré a ver si saco un resumencillo de la franco-prusiana, aunque bueno, más o menos lo he dicho aquí. Y mañana al inicio lo repetimos y empezamos con la Tercera República Francesa, que ya es 1871, o sea, ya quedan 150 años, ya queda menos.